Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Bello y en mi proyecto integrador responderemos a las siguientes preguntas. ¿Qué función tiene un administrador de base de datos dentro de una base de datos y cuál es su importancia? La función de un sistema de administración de base de datos son las de crear, la de poder crear otras bases de datos y poder administrar esas bases de datos, así como poder permitir la entrada simultánea de uno o más usuarios. Y la importancia es que se apegan a los lineamientos de seguridad, además de poder hacer o realizan respaldos continuamente de toda la información. Describe un ejemplo en el cual se necesitaría una tabla en PostgreSQL. Un ejemplo sería el que quisiéramos llevar una lista de datos de trabajadores y los cuales los pasos serían el primero que se tendría que crear la tabla en la cual se tendría que definir o diseñar o describir el nombre y luego se le colocaría el ID, el cual sería primary key para poder colocar el nombre de la tabla. A su vez seguiríamos con los nombres de los trabajadores y para el cual utilizaríamos el código varchar y le daríamos cierto número de caracteres para que se pueda definir. Y el siguiente punto sería el puesto del trabajador. Igual utilizaríamos el código varchar con cierto número de caracteres y por último a lo mejor le colocaríamos el sueldo y en el cual colocaríamos un comando entero. La siguiente pregunta es, según experiencia menciona un ejemplo en el cual se podría realizar una consulta en una base de datos. Considero que cuando se manejan inventarios de materiales sin importar qué tipo, es recurrente que se tengan que realizar algunas consultas para poder tener una mejor claridad y tomar decisiones. Lo más importante es cuando se tiene una base de datos que se maneje con códigos SQL, ya que derivado de eso puede ser que sea la información más precisa, correcta y que sea más rápido de poder consultarla. La siguiente pregunta es, ¿crees que es importante cuidar la vulnerabilidad de las bases de datos? Considero que es muy importante el saber en dónde podríamos ser atacados en una base de datos por los delincuentes que se dedican a realizar estas acciones, lo que nos permite realizar algunos ajustes correspondientes para poder proteger o encriptar toda la información a medida que sea mucho más complicado o impenetrable todas las medidas de seguridad que se tomen. ¿Cuáles serían las consecuencias de no contar con un sistema de seguridad de base de datos? Pues la más común es que es el robo de la información personal, de la información de la empresa, lo cual se presta para algunas extorsiones, la pérdida de la confiabilidad de las instituciones, etcétera. Por eso es muy importante contar con un buen sistema de seguridad para evitar este tipo de atracos. Según tu criterio, ¿qué aspectos se debe de cumplir en una base de datos? Pues lo ideal es controlar los accesos. Considero que se tienen que realizar un buen análisis y detectar todos los elementos que puedan ser vulnerados. Además, toda la información tendría que cifrarse este, para que quede imposibilitada de que si alguien puede ingresar, puede, le cueste más trabajo descifrarla y no puede hacer uso de ella. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.